Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de lo que es el miedo. El mundo entero está en una atmósfera de miedo, cada ciudad, cada nación, y es el miedo al coronavirus COVID-19. Hay pánico, ¿no? Hay pánico, hay terror. Hay temor y hay terror. Y bueno, pero las palabras de Dios son verdaderas. Dice que su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que, wow, tenemos tantas promesas de bendición y en la palabra de Dios que nos alientan, ¿no? Así nos dan es. fuerzas, como Así dice el Proverbios, ¿no? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Por eso hay solución al miedo, claro que sí, por eso vamos a hacer un estudio de la Biblia, la palabra de Dios. El espíritu de miedo es contrario al espíritu de fe. Sí, totalmente contrario. Bueno, está acordando una frase que dice que el miedo no anda en burro. Ese es un dicho popular. Pero bueno, lo cierto es que los burros, bueno, ellos son, no es que tengan miedo, sino al contrario, son valientes, enfrentan el miedo. Sí. Ellos cuando ven el peligro se aploman al piso prácticamente. Y aunque están viendo el peligro, no huyen de ellos. Por eso esta frase que dice así. Sí, por eso hoy hablaremos del miedo conforme a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, que es un manual para el ser humano en la tierra. El creador del cielo y la tierra, el creador de la humanidad, es el autor de la Biblia. La Biblia es el manual que debemos todos conocer porque allí habla de muchas cosas que nos están pasando, entre ellos el miedo. Y debemos librar esa batalla contra el miedo. El día de ayer salió un artículo en el periódico New York Times que habla de cómo las personas que están siendo recuperadas ahora del coronavirus después de pasar la cuarentena, salieron de la cuarentena, pero ahora son personas que están siendo rechazadas por la sociedad. La gente la rechaza, vivieron en la sociedad, estuvieron en comunión unos con otros, pero tan pronto supieron que tenía coronavirus COVID-19, inmediatamente se apartaron de ellas. Este artículo dice, vencieron al coronavirus, pero ahora se sienten parias, o sea, personas rechazadas o marginadas. Habla de la historia de una mujer empresaria, una mujer que se dedica a los bienes raíces y de pronto el coronavirus llegó a ella y a su hijo. Tuvo que estar en cuarentena, salió de la cuarentena y ella dijo, voy a escribir un letrero y lo voy a poner en mi casa. Y este fue el letrero que ella puso. Somos sobrevivientes de la COVID-19. Es lo que escribieron. Ella dijo, pensé, tuve esto y ahora estoy bien, solo para mostrarle a las personas que no es una sentencia de muerte. Si ella salió del coronavirus, muchas personas también están saliendo del coronavirus. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué hay tanto miedo en el mundo a que la persona tenga coronavirus o de que la persona esté con el conocimiento, alguien esté con el conocimiento que tuvo coronavirus, inmediatamente le empiecen a rechazar? De eso trata todo este artículo. Dice que los vecinos inmediatamente huyeron, no la saludan. Dice aquí este artículo, epidemiólogos y expertos federales en salud concuerdan en que los pacientes completamente recuperados de la COVID-19 ya no representan un peligro de infección para otros. Las personas que no tienen conocimiento de lo que es esta infección, este contagio, están llenos de miedo, están caminando en base al miedo, están caminando en base al rumor, a lo que dicen las otras personas, pero no a lo que es verdad.
Y dicen aquí los epidemiólogos, sin embargo, algunas personas que han sobrevivido a la enfermedad siguen enfrentando un estigma impulsado por el temor de parte del mundo exterior. O sea que empieza a haber el rechazo y presentan casos, por ejemplo, dice, resaltan algunos casos como el de un veterinario que se negó a atender el perro de una mujer recuperada. El trabajador de una lavandería que brincó asustado al ver a un funcionario electo cuya enfermedad fue reportada en las noticias locales, porque todo es noticia. Si alguien, sobre todo si un político, un empresario se contagia, inmediatamente las noticias están allí. Todo el mundo conoce y ya queda señalado, marginado. Dice aquí el jardinero que decidió no podar los arbustos afuera de la casa de un hombre recuperado, o el vecino que fue a regalar sopa y pidió que no se molestaran en regresar el recipiente en el que la llevó. Y el adolescente contagiado cuyo consuelo durante su larga enfermedad fue la idea de ir a pescar con sus amigos para luego ser ignorado por ellos tras recuperarse. Todo esto es lo que estamos viviendo en ciudades y naciones enteras, el rechazo, la marginación por la misma sociedad en que se vive. Por el temor por el miedo, el temor a contagiarse, sí, creyendo que el contagio lleva a la muerte. Tengo aquí, por ejemplo, la información que da la Organización Mundial de la Salud con respecto a las muertes ocasionadas por enfermedades. Y aquí tenemos las enfermedades que ocasionan el mayor número de muertes en el mundo entero, año con año, en todas las naciones. Son las enfermedades cardiovasculares. Aquella persona que está con padecimiento cardiovascular está en un riesgo, son personas de riesgo, lo estamos viendo también ahora con el contagio del coronavirus. Pero según las estadísticas, el 30% de los enfermos son los que van a la muerte por enfermedades cardiovasculares. O sea que es mucho porcentaje de muerte por las enfermedades cardiovasculares. Hablan de 18 millones de personas al año en el mundo entero. O sea, hay 18 millones es muy de alta personas la cifra. fallecidas. Es sorprendente. Y estamos viendo 18 aquí, millones yo por tengo la cardiopatías. información, ¿sí?, Está de tremendo. lo que ha ido sucediendo con el coronavirus a nivel mundial. Información hasta el 21 de mayo. 5.112.329 contagiados. En todo el mundo. Aquí lo que sucede es que el contagio es muy alto, pero el índice de muertes, 330.000 muertos en medio año 2020. Así que hay 330.000 muertos. Al final del año podríamos duplicarlo, 700.000 muertos, comparado con 18 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, sí, no se compara. Entonces, ¿cuál es el miedo que hay a este virus? ¿Por qué hay tanto miedo? Por tanta publicidad que se le ha dado al miedo. El miedo, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, es un estado emocional de aflicción que paraliza al ser humano y empieza la persona a pensar que se va a morir. Es el pensamiento de Satanás. El diablo está aquí para hurtar, matar y destruir. Y ese pensamiento es un espíritu. Por lo tanto, la Escritura dice en 2 de Timoteo 1:7, allí habla de que Dios no nos da un espíritu de temor o un espíritu de miedo. El espíritu que viene de Dios es todo lo contrario. Es el antídoto al miedo. El miedo es un espíritu, pero hay otro espíritu más poderoso que ese espíritu,
porque ese espíritu lleva a la muerte, el espíritu de miedo. Pero el Espíritu de Dios es el espíritu de poder, amor, dominio propio. Así es. Por eso hoy vamos a hablar de lo que es el miedo. No es un espíritu de miedo ni de cobardía, sino todo lo contrario, de fe, de valentía, Así es. de amor y de dominio propio. Entonces, hemos estado durante más de 2 meses recluidos en nuestros hogares. Yo creo que Dios lo ha permitido de esta manera para estar reflexionando en su palabra, porque es la palabra de Dios la que nos va alumbrando, la Biblia, la palabra de Dios, y además estar orando, porque oramos en las promesas de la palabra de Dios. Una de las promesas que tenemos todos los que creemos en Dios está en el Salmo 91, que es el salmo de protección ante las enfermedades, epidemias como la que estamos viviendo ahora, la epidemia o la pandemia del coronavirus COVID-19. El Salmo 91 del 2 al 3 está hablando de que en Dios debemos poner nuestra confianza porque Él nos librará del lazo del cazador, esto es el diablo, de la peste destructora. ¿Qué usa el diablo para detener una ciudad, un país? La enfermedad, tal como estamos viendo países enteros detenidos en la cuarentena. En este tiempo que ya llevamos, estamos ya a 5 meses, estamos en el mes de mayo. Y bueno, ahora la preocupación de muchos gobernantes es la economía. No se ha resuelto el problema todavía de este virus, no hay un antídoto, pero ya estamos viendo el problema de lo económico, o sea, que de uno pasamos a otro. El diablo está atacando de lleno a las ciudades y naciones y por eso debemos ir a Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que nos llama a la guerra contra un diablo ya derrotado, que es Jesucristo. Por eso, en esta cuarentena debemos estudiar mucho de la Biblia y orar, porque allí está la respuesta de Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 91 del 2 al 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Por eso el tema de hoy es: salgamos del miedo al coronavirus COVID-19, la peste destructora para nuestro tiempo. ¿Por qué debemos conocer acerca del miedo? Porque el miedo es propio de la naturaleza del ser humano. Todos caminamos en un cuerpo de carne, en la naturaleza heredada de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el miedo. Por el pecado de Adán y Eva entró la muerte. Así que el miedo es la antesala para llegar a la muerte. Es la forma en que el diablo va preparando al ser humano para llevarlo hacia la muerte. Por eso, donde hay miedo, inmediatamente la persona empieza a tener angustia, desesperación, porque empieza a ver las puertas de la muerte hacia adelante. Así que es un tormento del enemigo. El miedo tiene que ver con un espíritu territorial que afecta la mente o el alma del ser humano. ¿Y dónde está el peligro del miedo? En la declaración con la boca. Tú puedes pensar acerca del miedo, pero no lo digas, porque Dios estableció, de acuerdo a la creación de este planeta Tierra y a la creación del ser humano, que el poder lo tendría el hombre en la tierra con su boca. La boca del hombre es poder. Podemos leer en Proverbios capítulo 18, versículo 21, Proverbios 18, 21, porque habla de la boca. Allí está el poder. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que hablamos.
Hoy el ambiente es de miedo porque muchos han hablado miedo. Miedo que se escucha a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las pláticas, a través de una llamada telefónica. Miedo, miedo, miedo. Bueno, la persona tiene miedo y como tiene miedo va a hablar miedo. El problema está cuando lo habla. Vamos a leer Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Comerá de sus frutos, o sea que el hombre va a recibir la retribución de lo que habla con su boca. Habla muerte, la muerte llegará a él. Habla vida, la vida llegará a él. Dios estableció esta ley, que es una ley espiritual para el ser humano. Dios creó al ser humano como Él. Dios habla. Todo fue creado por la palabra de Dios. Leamos Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Allí habla de que Dios creó este planeta Tierra. Todo lo que existe lo creó por la palabra que Él habló. Dios habla y el ser humano en la tierra habla. Debemos hablar lo que Dios habla. Por eso debemos llenarnos de la palabra de Dios para hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es bendición. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí habla del verbo. El verbo es la palabra. El verbo, la palabra es el Cristo. Nosotros hablamos del Cristo, el Cristo resucitado. Somos la iglesia de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Somos testigos de Cristo. Así que todo fue creado por Cristo, la palabra, el verbo. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra creó de lo invisible, hizo lo visible. Podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículo 2. La Biblia habla de que todo fue creado por la palabra hablada de Dios. Por eso debemos tener cuidado cuando hablamos. O hablamos la vida, Dios es vida, o hablamos muerte. La persona que habla su enfermedad, la persona que solamente está hablando su tragedia, su desgracia, todo ello le vendrá porque lo está declarando, está comiendo del fruto de su boca. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Ahí Dios. está. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que vemos, el sol, la luna, las estrellas, los montes, los mares, Todo fue creado por Jesús. todo lo Padre y físico, Jesús. todo lo que ven nuestros ojos en lo físico fue creado Porque Jesús es la por palabra de Dios. hablada de Dios. Fue creado por Jesucristo, Por la el palabra de verbo, Dios, la el verbo. palabra. El verbo que era con Dios y que era Dios, el verbo que se hizo carne, Él, dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Por eso el verbo, la palabra, viene a morar dentro de los cristianos. Nosotros que hemos creído en Cristo, hemos invitado a la palabra a que venga a morar dentro de nosotros, para que de esta manera el miedo, porque el miedo está en la carne, el miedo salga.
El miedo no resiste la palabra de Dios, porque el miedo es un espíritu de terror, es un espíritu que nos hace ir hacia la muerte. Por eso cuando la palabra que es Cristo, la palabra que es vida, la invitamos a entrar a nosotros, es recibir el Evangelio de Cristo, entonces entra la vida y sale la muerte. Es un intercambio, esta es la salvación. Así que debemos conocer todos estos conceptos y estos principios que están en la Biblia. El miedo activa la desgracia de cualquier persona, familia, ciudad o nación. Así que debemos por eso considerar bien cuando hablamos, qué hablamos. Todo esto lo conocemos en la vida de Job. Job, un hombre honrado, un hombre íntegro delante de Dios, fue probado por Dios. Llegó Satanás delante de Dios y entonces Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job allá en el planeta Tierra? No hay hombre como él. Entonces el diablo le dijo a Dios: pero ¿cómo no te va a adorar y servir Job en la tierra si le has llenado de bienes y riquezas, lo has enriquecido, lo has prosperado y además has puesto un cerco de protección alrededor de Job? Así cualquier persona te puede adorar, pero si tú, le dice el diablo a Dios, le quitas la protección y me dejas a mí, le dice el diablo, tocarlo, tocar sus bienes, tocar sus riquezas, tocar su dinero, entonces y su verás familia. Cómo empieza a maldecirte. Entonces Job fue probado. El diablo se enfiló hacia el dinero y después el diablo se enfiló al cuerpo de Job. Dios le dijo: solamente respeta su vida. No vas a tocar su vida. Su muerte no es para ahorita. Va a ser probado. Job fue un hombre probado y el recurso de prueba fue Satanás. Así que tenemos aquí que el diablo no puede hacer nada de lo que él quiere a menos que Dios lo permita, y creemos de que en esta pandemia estamos siendo probados de muchas circunstancias, de muchas formas, en estas circunstancias que estamos viviendo. Leamos Job capítulo 3, versículo 25. Esta es la palabra que dijo Job, que es la palabra que debemos considerar, porque lo que hablamos es lo que sucede. ¿Es vida o es muerte? ¿Es vida o es muerte? Sí. Porque el temor me espantaba, me ha venido, El temor que me espanta. y me ha acontecido lo que yo temía. Ahí está, porque el temor que me espantaba es lo que me ha venido. Así que el miedo al virus COVID-19 es una invitación a que entre al cuerpo. Lo están invitando. Mientras más una persona hable del COVID-19 con miedo, tú puedes hablarlo para rechazarlo o para reprenderlo. Nosotros hemos repartido oraciones contra el COVID-19. Hemos estado orando día con día, no para invitarlo, sino para reprenderlo. Es lo que dice la palabra: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendételas. Así que aquí tenemos la ley espiritual de Dios. Lo que la persona teme es lo que le sucederá. Y luego, por ejemplo, en los noticieros, si se la pasan viendo las noticias, cuántos muertos en cada lugar, y solamente están viendo eso y no están enfocándose realmente en estar en casa y buscando a Dios y leyendo su palabra, pues lógicamente el miedo va a entrar. El diablo, ahí está, se mete, él es intimidador, o sea, sí, el que provoca el miedo. Siempre hablando de muerte, muerte, muerte. Sí. ¿Y por qué no hablan de personas que se han recuperado? Así es. El número de recuperados en el mundo ha sido de más de 2 millones de personas. Esto habla de un 40-50% de los contagiados ya se recuperaron, porque esta enfermedad no es de muerte.
es de tormento. Desde un principio se dijo, las autoridades hablaron y siguen hablando. El problema está en el contagio. Una persona contagia a 2, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16. El problema está en el contagio. Si una persona contagia a su pareja en el matrimonio, entonces tendrá que aislarse, ya tienen que aislarse los dos. Sí. Si está viviendo en una casa con sus hijos, toda la familia tiene que aislarse. El problema es que cuando no hay suficientes cuartos y viven muchos ese es en el una problema, casa, empiezan los también problemas. El problema está en los adultos mayores sí. y que ya tienen alguna enfermedad. Allí que sí se tienen que hay cuidar, un que no problema deben de salir. crítico porque ellos ya estarán padeciendo alguna enfermedad crónica, estarán en una debilidad de su carne, entonces este virus va a hacer estragos en los adultos mayores como lo estamos viendo. Así que debemos aprender a reprender el miedo. El miedo es un espíritu, está allí, está rodeando, está al acecho. Como dice la carta de Pedro, Satanás como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces este virus anda por allí, pero merodeando. Bueno, si uno está en Cristo, ¿a quién voy a contagiar? Si uno está en Cristo y el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, entonces si Él nos está rodeando, como dice mi esposo, pues nosotros rodeémonos de los ángeles de Dios. Pidámosle a Dios su cerco de ángeles, pidámosle a Dios que nos cubra con su sangre preciosa, pero tenemos que confiar en Dios y los que no están en Dios tienen que venir al Padre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo para que puedan gozar de todas las bendiciones y de toda la protección que tenemos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la palabra, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Así porque es. Vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar, Así como es. lo estamos hoy viendo con este virus. Y dice el versículo 9, al cual, a este virus, a este demonio, resistid firmes en la fe. El miedo no es fe, la fe es lo contrario del miedo. Por eso Jesucristo vino para poder liberarnos del miedo. Vamos a seguir leyendo aquí en nuestros cuadros. El diablo atacó con un virus de sarna maligna a Job. El diablo está atacando el cuerpo de Job. Leamos Job capítulo 2, versículo del 5 al 6. Allí habla de la enfermedad como prueba de fe. Job 2, del 5 al 6. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es el diablo hablando con Dios. Así es. El diablo le está diciendo a Dios, si tú extiendes tu mano y tocas, vas a ver el cuerpo de Job. O sea, lo enfermas o permites la enfermedad. Así es. ¿Puede seguir? Entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, Dios permitió la enfermedad en Job y entonces el dice, que obró fue el diablo. Sí, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Aquí tenemos la obra de Satanás o la obra de este virus que es una enfermedad que está atacando el cuerpo. Job se cree de que estuvo luchando contra esta enfermedad. Es bueno leer el libro de Job. Alrededor de casi 9 meses estuvo Job. 9 meses. Pero eso sí, 9 meses que luchó, que duró su angustia. Pero eso sí, después de que Dios lo sanó, nunca más tuvo una enfermedad. Así es. Nunca más. Por eso tenemos que conocer de que Dios quiere prepararnos para lo que viene. Bueno, a Job lo estaba probando. Hoy se habla... A Job lo estaba probando. Sí, lo estaba probando. Nosotros estamos ahorita en prueba. Nosotros, toda persona que es cristiana pasa por la prueba. Es más, el ejemplo lo podemos tener con los alumnos en las escuelas. Si tú eres padre de familia, madre de familia, tú envías a tus hijos a la escuela y llega el momento del examen. Sí. El examen es la prueba. Así es. Es el tiempo de la prueba o del examen. ¿De qué evalúan a los niños?
de todo lo que se vio en el Lo que mes, han aprendido. lo que han aprendido. Entonces el que se ha examen enseñado. es con lo que se aprendió. No se pone más allá de lo que se aprendió. Es lo mismo con Dios. Dios nunca te va a pasar por la prueba más allá de lo que tú has aprendido. Toda prueba tiene su salida. Ninguna prueba va más allá de tu nivel de fe. Toda prueba es de Dios para pasar de un nivel a otro nivel, como los alumnos en la escuela pasan del primer año al segundo año, al tercer año. Es lo mismo en la vida del cristiano. Pasamos de un nivel de fe a otro nivel de fe, a otro nivel de fe, a otro nivel de fe por medio de las pruebas. Cada domingo vamos a la iglesia, recibimos el mensaje del pastor. Entonces, ese mensaje es la palabra de Dios. La recibimos el domingo, pero debemos estar pendientes porque la prueba llega el lunes. El lunes puede ser la prueba. Si no es el lunes, será el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Dónde nos prueba Dios? En la vida diaria, en la comunión de unos con otros. Puede ser si es el esposo con la esposa con el esposo, padres con los hijos, hijos con los padres, una familia con los vecinos, en el trabajo, tu relación con tu jefe, tu relación con tus compañeros de trabajo, es allí donde Dios te prueba. Prueba con lo económico, prueba con lo laboral. Así que Dios está probando lo que se recibió el domingo en la enseñanza de la palabra. Por eso estamos en una cuarentena de prueba. Dios nos ha recluido para entender de que tenemos que pasar a un nuevo nivel de fe. Hemos hablado, hemos enseñado como siervos del Señor en todo lo que Dios nos revela, que vienen otros tiempos. Y después de salir de esta cuarentena, nuestra vida ya no será la misma espiritualmente. O sea que la forma de vivir en el cristianismo va a cambiar. Va a cambiar. Todo cambiará. Las autoridades hablan de una nueva normalidad. Así es. Nosotros hemos empezado por eso a hablar de que para entrar a algo nuevo necesitamos estar más en comunión con Dios por medio de la oración, porque es a través de la oración que Dios nos va dirigiendo. Así fue como Jesucristo caminó en la tierra cuando Él se comunicaba con el Padre día con día. O sea que será la prueba de fe. ¿Cómo resistimos la tentación del enemigo? Por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Cuando estamos escuchando de la palabra de Dios, recibiendo las instrucciones de la palabra de Dios y siendo probados. El que pasa de un lugar, de un nivel a otro nivel, ya maduró. Entonces tú calificas para ayudar a los que vienen atrás, porque hay muchas personas que empiezan a ser cristianos con mucho miedo. Así que cada nivel es para ir liberando el miedo, ir saliendo de las tinieblas y entrando a una nueva dimensión en el llamado de Dios. Es lo que dijo Pablo, siendo ya después de tanto tiempo, ya debe ser maestro en la palabra. Así que necesitamos conocer todo ello. El miedo es producto de la carne, es producto de la naturaleza carnal en que vivimos, pero Dios responde donde hay oración. Vamos a leer Jonás capítulo 2, versículo 7. Allí tenemos al profeta Jonás. El profeta Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive, y cuando Jonás recibió las instrucciones, se negó a ir en primera instancia. Y en lugar de ir a Nínive, tomó, creo que rumbo a España, ¿no? Así que rumbo contrario. En un rumbo contrario. Huyendo. Sí, porque Nínive estaba a la derecha y España estaba a la izquierda. Como aquel que pudiera rehuirse o esconderse de la presencia de Dios, ¿no? Sí, Nínive estaba a unos 1000 kilómetros de ahí de Israel, donde estaba. Sí. Y a donde huyó era Tarsis, estaba a unos casi 5000 kilómetros al otro lado, o sea, al otro lado del mar dijo, Mediterráneo. me voy lo más lejos posible. Sí, en realidad ahí vemos
yéndose o escapando de Dios o tratando de escapar. Como si de Dios se puede escapar uno. Era una distancia 4 veces mayor Sí. que la que Dios le dijo. Entonces Dios puso así como un recurso de prueba, un pez muy grande. Primero una tempestad muy grande. Sí, primero la tempestad, Sí, exactamente. en el barco Vino la donde estaba tempestad, viajando. entonces dijeron, aquí hay una persona con mala suerte, porque los marineros Por causa de son quién ha venido, muy supersticiosos. por causa de quién ha Entonces, venido esto, vamos a echar suerte. Vamos a ver, ¿por qué causa vino esta tormenta contra nosotros si todo estaba bien? Entonces Jonás dijo, No, pues por cayó mi la causa. suerte en Jonás. Entonces le dijeron, bueno, pues vas al agua. Lo echaron al agua. Bueno, no querían echarlo, pero Jonás mismo les dijo que lo echaran al agua. Sí, para que se calmara el agua. Para que se calmara el agua. Entonces Dios, Pero también envió ahí pudo él un haber pez. muerto, ¿verdad? sí. Porque... Pero Dios no es Dios de muerte. Pero Dios no es Dios de muerte. Dios ya había preparado un pez muy grande, ¿no? Los llamados, los dones son irrevocables, o le cumplimos, de una u otra manera le vamos a cumplir. Hoy en día, ¿cuántas personas en los hospitales están hablando de Jesucristo? Son cristianos y están allí porque fueron afectados en su cuerpo, pero están aprovechando para hablarle al compañero, la compañera que está en la otra cama. Enfermeras que están hablando de Jesucristo, médicos que están hablando de Jesucristo. Todo esto es una oportunidad para hablar de la salvación en Cristo Jesús. Aquí tenemos imágenes de lo que sucedió en la vida de En el Jonás. barco, ¿no? Dios mandó un pez muy grande y entonces el pez tragó a Jonás. A Jonás en su y panza. entonces allí fue cuando Jonás, lleno de miedo, Clamó al Señor clamó con a todo Dios, su corazón. porque estaba viendo las puertas de la muerte dentro de ese pez muy grande, Jonás. Y entonces leemos en Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí está, cuando volteamos a ver al cielo, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en problemas, cuando estamos en angustias. Generalmente todos los que hoy somos cristianos porque una situación adversa estaba sucediendo en nuestras vidas, una tragedia muchas veces, y entonces volteamos a ver al cielo. Somos cristianos porque hubo algo en nuestro camino que nos detuvo de nuestra loca carrera aquí en la tierra. Así que Dios quiere la salvación de todo ser humano. Todo ser humano está en el plan de Dios para la salvación. Y cuando suceden casos como lo de las enfermedades, las pandemias, son momentos para buscar más el rostro del Señor. El Salmo 107, versículos 19 al 20, allí habla de que Dios manda la solución por medio de su palabra. O sea, hay que orar, hay que clamar, Señor, ayúdame. Inmediatamente Dios manda la ayuda por medio de su palabra. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia habla de Jesucristo, la solución a todos los problemas en el planeta Tierra. Dice Así el Salmo que 107, debemos conocer todo ello. Salmo 107, 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra clave es la angustia. Hay que estar en un estado de angustia. Ese es el miedo. Por eso tenemos aquí una definición de lo que es el miedo. El miedo es un estado de angustia y desesperación. ¿En dónde se aloja el miedo? En el alma. Es el centro de nuestro ser. El alma y el espíritu están dentro de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra alma y nuestro espíritu están angustiados. Ocasionado esto, la angustia es ocasionada por un espíritu inmundo llamado demonio. Es la enseñanza de la Biblia que nos hace pensar en la muerte. Por eso cuando el miedo llega, las puertas de la muerte aparecen. La mente de la persona queda cautiva en el camino hacia la muerte. Si las personas no salen de allí, pronto llegarán a ese lugar. El diablo está al acecho. Por eso debemos acudir hacia Jesucristo.
quien vivió esta experiencia de angustia fue el Señor Jesucristo. Por eso hoy en Jesucristo podemos acercarnos, porque Él experimentó en la naturaleza de su cuerpo esa angustia, y lo leemos en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 34. Conocemos ese pasaje cuando Jesucristo Dice fue 32. al huerto del Vinieron Getsemaní. pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta allí. Quedaos aquí Hasta allí. y velad. Jesús dijo, mi alma, hay angustia del alma, ese es el miedo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que todo el poder del diablo estaba atacando el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, a Santiago, a Juan: acompáñenme, tenemos que ir a pelear la batalla contra el miedo, contra la tentación. Hablar de tentación es hablar de cómo el diablo atrapa al ser humano por medio del miedo. Así que Jesucristo está dando aquí la enseñanza propia de lo que se debe hacer, y le está enseñando a Pedro, a Santiago y a Juan. La Biblia dice que ellos se durmieron porque el diablo pone un sopor, un sueño, Porque para que no estaban oren. tristes. Era tiempo de orar. Un espíritu de tristeza Les que puso les dio sueño. a todo, era un ambiente de muerte, de luto, de tristeza. Entonces vino el sueño, el cansancio, se durmieron los apóstoles, Pedro durmiendo, Santiago durmiendo, Juan durmiendo. Jesús los llevó al huerto del Getsemaní, donde se prensa, es el lugar de el olivo, donde se prensa el olivo y se saca el aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Hay que liberar el poder del Espíritu Santo. Es el poder de vida, es el poder contra el espíritu de miedo. Por eso dice la palabra que Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Jesús está en el huerto del Getsemaní, el lugar donde se prensa el aceite, las aceitunas para que salga el aceite. Esa es la oración de quebrantamiento, de llanto, donde vamos a pelear la batalla porque la muerte se está acercando. A ver, José, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sí? Sí, la palabra Getsemaní es lo que significa prensa de olivo. Prensa de olivo. Y bueno, también cabe resaltar lo siguiente, porque el huerto de Getsemaní pertenecía al monte de los olivos. O sea, estaba el monte, y la parte baja del monte de los olivos estaba este huerto de Getsemaní. Así que podemos decir que Getsemaní estaba en el monte de los olivos. Y algo muy importante también, porque bueno, vemos el monte de los olivos, tiene que ver con el aceite. Y bueno, en el huerto de Getsemaní, en toda esa región, se han encontrado árboles de olivo. Árboles, es más, se cree que hay árboles que están desde el tiempo que estuvo en vida nuestro Señor Jesucristo. Árboles de olivo. Porque el árbol de olivo tiene mucha vida, pueden durar más de 2000 años. Y entonces el otro aspecto a considerar es Jesucristo mismo, porque uno de los nombres por la cual también se conocía a Jesús, o por la cual, bueno, muy pocos, pero bueno, hoy en día es más conocido así, es que Él es el Mesías. Y la palabra Mesías significa el enviado de Dios, y también significa el ungido de Dios. Entonces vemos, el ungido estaba en el monte de los olivos, en Getsemaní, en la prensa del olivo donde sale el aceite. Así es. O sea que todo es simbólico de lo que estaba sufriendo. Estaba el sucediendo Señor dentro viviendo. de él. Es una experiencia muy personal, por eso el único que puede ayudarnos a librar la batalla contra el miedo es Jesús. Vamos a seguir leyendo versículos 35 al 36. Allí muestra la debilidad de la carne.
Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. De otra manera, aquí se haga tu voluntad, Jesús no la mía. estaba hablando con el Padre. Todo el poder del diablo estaba atacando el cuerpo humano de Jesús, Sí, su alma, la carne de Jesús. su cuerpo. Entonces Jesús estaba en un punto crítico de su carne, a tal grado que llegó a decir: Padre, Pasa de mí ¿habrá esa copa, sí. otra forma de que esta copa pase? ¿Habrá otra forma de redención? ¿Habrá otra forma para salvar la humanidad? El Padre calló. Silencio. Jesús dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Así que por eso siempre que oramos es presentarnos delante del Señor en humillación, renunciando a nosotros mismos para que se haga la voluntad de Dios. Es la enseñanza del Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó cuando le pidieron los discípulos: enséñanos a orar. Jesús dijo: esta es la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Sea hecha la voluntad. Vamos a leer lo que señala Hebreos, la carta a los Hebreos, este hermoso pasaje que vivió, que habla en Marcos sobre la oración que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní. Lo registra Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ahí está, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Allí venció al miedo, el miedo en la carne. Ya cuando fue a la cruz, ya la victoria Dios se la había concedido por medio de la oración. Por eso la oración es fundamental en tiempos de crisis, tiempos de problemas, tiempos de dificultades, tiempos de pandemias. Es necesaria la oración. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16, que ahora por eso Jesucristo es el único que me puede ayudar ante el ataque del enemigo. Así es. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí está, como lo refiere Hebreos, fue la experiencia que Cristo vivió en el huerto del Getsemaní. Él peleó la batalla, por eso hoy es nuestro sumo sacerdote, el único que ha vencido el miedo en la carne, el único que ha vencido el pecado, el único que ha vencido a Satanás mismo cuando murió en la cruz del Calvario. Allí el diablo fue derrotado. La Biblia dice que el poder de la muerte quedó totalmente derrotado. El que tenía el imperio de la muerte fue derrotado. Así que en Jesucristo está la solución al miedo. Debemos dejar de escuchar tanto miedo del coronavirus, tanto chisme, tanto rumor, y debemos leer más las promesas de la palabra de Dios. Yo te animo a que estudies el Evangelio según San Juan. Allí Jesucristo se revela como revela la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lee la primera carta de Juan, donde habla del amor al prójimo.
Ahora con este contagio, ¿por qué tenemos que guardar la distancia y por qué tenemos que quedarnos en casa? Precisamente por amor al prójimo. Yo no quiero afectar a mi prójimo. Si a mí me afecta ese virus, yo no quiero contagiar a nadie. Entonces tengo que cuidarme y cuidar a mi prójimo. Ese es el amor al prójimo. Es el segundo mandamiento revelado por el Señor Jesucristo. Amar a Dios, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, no lo contamines. Es un tiempo de prueba, todo pasará, estamos en primavera. Yo creo firmemente que todo esto va a pasar. Pasaremos a otro nivel de fe, otro nivel de prueba, porque Dios nos está probando y Dios estará caminando con aquellos que han obedecido las instrucciones de su palabra. Tal como Jesucristo lo hizo, tú y yo lo tenemos que hacer. Jesucristo, cuando salió del huerto de el Getsemaní, les dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Yo quiero decirte en esta palabra que Cristo dio, quiero parafrasearla de esta manera: orad para que no entres en miedo. El miedo te está atacando, ora. La tentación es el miedo. El miedo tiene que ver con fuerzas invisibles que te presionan. Te van presionando, atacan tu mente, tus emociones, tus sentimientos, no te dejan pensar bien, salte de allí. Hoy estamos viendo cuadros de personas deprimidas, se van deprimiendo. Primero la opresión, después la depresión. Todo esto lo vimos anteriormente con el estrés, personas que no pueden dormir, insomnio y personas que empiezan a pensar en el suicidio. Detente. Hay que acudir a Jesucristo. Por eso en Jesucristo está la solución al problema del miedo. Solamente en Él podemos nosotros verdaderamente estar en paz. Pero por eso en Jesús este decía, tiempo, Shalom. En este tiempo hay que aprovechar para buscar al Señor en la casa de manera personal y de manera familiar. Porque así, solamente así, nosotros vamos a avanzar y vamos a ser protegidos y guardados en el Señor. Vamos a hacer una oración para concluir nuestro programa, sobre todo para reprender el miedo. Si tú eres una persona que has estado con mucho miedo, pánico o terror, personas que ya no pueden dormir, vamos a orar por ti. Solamente cree Primero que Jesucristo está de por medio en esta oración. Así que vamos a enviar la palabra, la oración de sanidad trae salvación. Vamos a orar conforme a la enseñanza de las Escrituras. Oramos. Bendito Padre Celestial, nos unimos en oración conforme a tu palabra. Si dos o más se ponen de acuerdo en un propósito, lo harías. Nos ponemos de acuerdo para interceder a favor de cualquier persona que nos está viendo para reprender el miedo. Tomamos la autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos el espíritu de miedo, el espíritu de enfermedad, el espíritu de muerte. Lo estamos reprendiendo en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de coronavirus, COVID-19 y declaramos libre a cada persona y declaramos sanidad en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les guarde. Gracias por